Saludos amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara. En días recientes se han emitido fuertes señales de un cambio político en Venezuela. Por un lado, Nicolás Maduro indulta a 110 presos políticos, entre ellos también perseguidos, y lleva adelante un proceso electoral para el 6 de diciembre. Por el otro lado, una oposición que se muestra nuevamente dividida con algunas estrategias que no están muy claras, pero están sobre la mesa. Hoy nuestro invitado es Benigno Alarcón, él es director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello y nos va a aclarar un poco este panorama. Bienvenido. Buenos días, Mildred, y gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia. Siempre a la orden, todos son bienvenidos. A ver, yo creo que en primer lugar, la realidad del asunto es que una interpretación de todo lo que ha pasado es que estamos a las puertas de un cambio político. Esa es una interpretación que en lo particular yo no estaría de acuerdo. El problema muchas veces en Venezuela es que tú tienes una dinámica muy rápida, pero que a veces funciona como una bicicleta estática, ¿no? Te mueves muy rápido, pero al final del día estás en el mismo sitio. Y básicamente lo que estamos teniendo aquí es una estrategia del gobierno que digamos que viene funcionándole bien, en el sentido de hacer los esfuerzos para dividir a la oposición y para jugar con ventaja en la elección parlamentaria que por constitución toca este año. Y entonces fundamentalmente lo que ha venido haciendo el gobierno es haciendo algo que es típico de los regímenes autoritarios que celebran elecciones, de lo que podríamos denominar como autocracias electorales. Y básicamente en lo que consiste es en generar clientelismo alrededor de la elección, o sea, tratar de que muchos se entusiasmen con la elección, compitan en ella, con lo cual al competir todos por esa elección, básicamente pasa como en una piñata. O sea, al todos lanzarse desordenadamente en la elección, pues es muy probable que le toquen muy pocos caramelos a cada uno al final del día. Entonces lo que el gobierno ha hecho básicamente es convocar a esta elección, dar algunas condiciones, prometer que posiblemente va a haber observación electoral, aunque eso no se ha concretado, devolverle la posibilidad de participar a algunos partidos, se la quitó a otros, algunos que no querían participar incluso los obligó interviniendo los partidos para que participaran, como el caso de Acción Democrática, y al final del día lo que tú tienes hoy es una piñata más grande, pasas de 167 curules a 277, y unos partidos que no van unidos, que no van en una fórmula unitaria como fueron en la última elección parlamentaria a través de la Mesa de la Unidad, van totalmente dispersos. 14.000 postulaciones prácticamente es el número de postulaciones con las que cerró el viernes pasado, y al final del día 14 postulaciones donde no hay coordinación entre ellas, y lo que va a terminar sucediendo, bueno, es que vamos a tener a muchos aspirantes peleando por los 277 puestos de la Asamblea con muy pocas probabilidades de ganar, a excepción del gobierno que lleva justo el número de candidatos que necesita para cada curul. Entonces obviamente esto es una elección que está diseñada para ser ganada básicamente por el gobierno. Pero gana el gobierno como siempre, es un escenario que siempre se repite. Bueno, como no el mismo siempre, ciclo. en el 2015 no ganaron. Es verdad, pero cuando uno ve el panorama y la gente dice, bueno, pero es más de lo mismo, siempre pasa el mismo escenario, las personas dicen voto o no voto, la abstención, tenemos el escenario del 2005, ganó el chavismo, entonces hay una oposición, un tolete te llama a participar y el otro te dice que es un fraude electoral. Y en este caso fue sorpresivo la postura que ha tomado el exgobernador de Miranda y también ex candidato presidencial Enrique Capriles en cuanto a esta situación. Hace poco acaba de decir que él no estaba llamando a elecciones, entonces hay como... Y de hecho dijo que no estaba seguro si iba a votar. Entonces, ¿qué se le puede decir a la gente? Porque este panorama es muy... Bueno, yo creo que básicamente cuando uno ve toda esta confusión que tú con razón señalas y cuando ves todo este debate sobre votar o no votar, entendemos que esa estrategia del gobierno está funcionando, porque justamente de lo que se trata es de dividir a la oposición. Entonces, cuando tú tienes un lado de la oposición que dice que va a votar, el otro que dice que no va a votar, unos que
se inclinan por unas candidaturas, otros por otras, otros por sencillamente no hacer nada. Al final del día lo que termina sucediendo es que esta división debilita a la oposición de manera tremenda. O sea, no tenemos ni tan siquiera una posición unitaria que diga vamos a la elección unidos y coordinando nuestras postulaciones, ni tienes una oposición que diga no vamos a ir a la elección ninguno de nosotros porque sencillamente no reconocemos este proceso, sino que tenemos básicamente una gran dispersión que juega a favor del gobierno. Y hay algo que hay que recordar porque es muy fácil olvidarlo con toda esta bicicleta estática que se mueve tan rápido, y es el hecho de que esto no es una estrategia nueva en el gobierno. Hay que recordar que durante el periodo de Chávez, aquí hubo procesos electorales prácticamente todos los años y cuando no había elecciones había algún referéndum, había alguna consulta. ¿Y por qué básicamente? Porque servía para mantener a la oposición dividida. Y entonces recordemos cómo los primeros años todos los partidos que había para aquel momento, Acción Democrática, COPEI, Proyecto Venezuela, etcétera, etcétera, competían por gobernaciones, competían por alcaldías, pero iban sin coordinación, iban todos contra todos. Hasta que al final se dieron cuenta que yendo todos contra todos empezaban a perderlo todo. Y a partir de cierto momento hubo el aprendizaje y la inteligencia para decir, si vamos divididos no tenemos ninguna posibilidad y tenemos que empezar a coordinar nuestros esfuerzos. Y ahí es donde empezó a haber ciertos éxitos, ahí es donde empezaron a haber ciertos triunfos. Hubo una elección de gobernaciones donde se ganaron más gobernaciones, donde se lograron ganar más alcaldías, hubo una elección parlamentaria que se logró ganar incluso con mayoría calificada, con los 2/3, que después el gobierno desmontó por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia desconociendo a los parlamentarios de Amazonas, pero la realidad del asunto es que la unidad y la cohesión entre la oposición es lo que le dio los grandes triunfos. Hoy en día Maduro se devuelve básicamente a la estrategia que Chávez utilizó en sus primeros tiempos. ¿Y por qué? Porque cuando eres minoría, tú puedes hacer pocas cosas. Una que puedes hacer es negarte a ir a elecciones, con lo cual tienes un problema tremendo porque resulta que entonces tu ilegitimidad se dispara, o sea, nadie te reconoce porque tú cierras el camino electoral. Otro camino que tienes es empezar a inhabilitar a todos los que puedan ser competencia para ti, cosa que ya Maduro hizo en su momento, lo hizo de cara a la elección presidencial del 2018, no hay que olvidar eso. Y el otro camino que tienes es no inhabilitar a nadie, pero tratar de que todos vayan divididos. Y esa normalmente es la estrategia que le da mejores réditos a una autocracia electoral, porque nadie puede decir que no hubo elecciones, las hubo. Nadie puede decir que fue inhabilitado porque podías participar. En este caso no todos pueden participar. Voluntad Popular está inhabilitado, Primero Justicia no, sigue estando fuera del control de sus autoridades. Pero está en la tarjeta, está en el tarjetón. Claro, pero Primero Justicia como partido no está en el control de sus autoridades legítimas, ni ellos son los que han... Pero eso tiende a confundir también a la población. Claro, porque es que esa es la idea. La jugada. Es decir, Primero Justicia está en el tarjetón, Acción Democrática está en el tarjetón y otros partidos están en el tarjetón. Entonces lo que se le muestra a la comunidad internacional es un tarjetón con 107 partidos participando en el proceso. 107 partidos y casi 14.000 postulaciones, con lo cual es muy difícil decir que no hubo participación en la elección o que no hubo competencia en esta elección. Claro, lo que pasa es que diseñaste esa competencia para poder ganar. Esa era la misma estrategia de Chávez, sin duda alguna, porque efectivamente aceptar entre esas negociaciones que se han dado, o conversaciones como lo llaman otros, es que vengan otros países a observar, entre ellos, bueno, la Unión Europea, la ONU, donde ya Maduro acepta y envía una carta solicitándole que ellos participen como observadores. ¿Y si ellos vienen? Pero hay una cosa importante, la envía 3 meses antes de la elección. Y tú no puedes montar una misión de observación electoral 3 meses antes de una elección. Normalmente montar una misión electoral implica un tiempo relativamente largo. A veces se montan incluso con 1 año de anticipación y normalmente se instalan en el país 6 meses antes de la elección. ¿Y por qué? Porque las misiones de observación electoral no observan solo lo que pasa el día de la elección, porque lo que pasa el día de la elección no va a cambiar mucho las cosas, porque ya todo el daño está hecho previamente. Entonces las observaciones de misión electoral se instalan, estudian las leyes y los reglamentos electorales,
revisan todos los procedimientos y el cronograma que plantea el Consejo Nacional Electoral, revisan toda la tecnología que va a ser utilizada en la elección, revisa la libertad de participación en la campaña y en todo el proceso por parte de los diferentes actores y partidos políticos, que es lo que al final garantiza que haya cierta competitividad en la elección. Y al final del día, obviamente, se quedan para ver el proceso de votación de ese día y para ver qué tan bueno o tan irregular puede ser ese proceso, pero ver solamente el día de la elección no te permite ver prácticamente nada, porque el daño ya viene hecho desde antes. Entonces, Pero cabe la posibilidad de que sí, no están en los tiempos reglamentarios, pero cabe la posibilidad porque la Unión Europea se ha mostrado muy interesada en llevar esos procesos de diálogo. Honestamente, a mí me extrañaría que la Unión Europea se presente para las elecciones venezolanas. Y de ser así, ¿cuál sería el escenario? Si se presentaran, quieres decir, bueno, es un escenario obviamente que es incómodo para el gobierno si se manda una misión de observación electoral, pero ya, como te decía, parte del daño está hecho, o sea, Acción Democrática está intervenida, el proceso de inscripción de candidatos ya se cerró, hay una parte del daño que fue hecha. Yo estimo que si un organismo como la observación electoral de la Unión Europea o de la ONU se presentaran en Venezuela, posiblemente solicitarían reabrir esos procesos nuevamente y postergar la elección por lo menos unos 6 meses para empezar prácticamente desde cero, o sea, para empezar buena parte del proceso. Veo muy difícil que Unión Europea o Naciones Unidas se acepten venir a una elección partiendo del punto actual y sin postergación de elección. Primero porque es muy extraño, es inusual, normalmente los organismos internacionales no se prestan para avalar una elección que han venido criticando por sus condiciones desde un primer momento. Y ellos están conscientes de que lo que se busca con una invitación tardía es tenerlos allí para decir que estuvieron allí y no para que ellos vigilen el proceso como lo deben hacer. Si tú tienes intención de que se vigile el proceso como se debe hacer, tú los vas a invitar con muchísima anticipación, los vas a invitar 6 meses antes o vas a aceptar la postergación de la elección por 6 meses para que todos los procesos puedan observarse. Yo en el estatus actual veo difícil que el gobierno postergue la elección, primero porque tiene mucha prisa de salir de esta oposición y salir de esta asamblea, y veo difícil que veo prácticamente imposible que si no se posterga la elección, la Unión Europea o inclusive Naciones Unidas acepten venir a Venezuela para hacer observación electoral. Esto es muy especulativo, jugar, tú sabes, la diferencia entre los que tratamos de hacer análisis político y los que hacen análisis histórico es que la historia la revisas hacia atrás, ¿no? Cuando ya las cosas pasaron. Hacer análisis de esta naturaleza siempre tiene mayor riesgo a que uno se equivoque, ¿no? Pero bueno, tratando de frotar la bola de cristal y viendo qué puede pasar, yo creo que a partir del 5 de enero vamos a tener un país con una debilidad institucional mayor a la que ya tiene hoy en día. Hoy en día, buena parte del mundo libre, del mundo democrático, no reconoce la presidencia de Maduro. Maduro necesita una asamblea para apuntalar su presidencia y para que tenga un órgano reconocido. El problema que se va a encontrar es que posiblemente ese mismo mundo libre, esos mismos países democráticos que hoy no reconocen su presidencia, posiblemente no van a reconocer la elección de la asamblea y por lo tanto no van a reconocer los resultados de la asamblea. Eso deja al país, por lo menos para una parte del mundo, sin presidente y sin asamblea, ¿okay? No para el mundo entero, porque no tengo ninguna esperanza de que China, Rusia, Turquía, algunos países europeos incluso y algunos quizás del continente americano reconozcan la asamblea. Pero hay una parte importante del mundo que no va a reconocer la asamblea y no va a reconocer al presidente. La otra cosa que creo que puede suceder a partir del 5 de enero es que la oposición va a estar obligada a repensarse, a volver a reorganizarse, a tratar de... Pero ya están en ese proceso. Salvar las brechas. Bueno, yo creo que hoy en día el proceso que estamos viendo es un proceso de diferenciación para tratar de ocupar ese liderazgo. O sea, yo creo que hoy en día tenemos lamentablemente una oposición dividida en 4 o 5 pedazos. Entonces tenemos por un lado lo que podríamos llamar hoy el G37 por el último acto que hubo.
tenemos, que era el G4, pero hoy convertido en G37, sumando a todos los partidos más grandes o más pequeños que están allí. Tenemos por el otro lado lo que representa Capriles. Tenemos en tercer lugar lo que representa María Corina y en cuarto lugar lo que representa esa variedad de partidos políticos que participan en esta elección diferente al de Capriles y que conforman la Mesa Nacional de Diálogo. Y básicamente con una oposición dividida en 4 pedazos no se llega absolutamente a ningún lado. O sea, si el señor Claudio Fermín y Henry Falcón andan por un lado, María Corina por el otro, Capriles por el otro y el G37 por el otro, no vamos a ningún lado. Yo creo que inevitablemente después de lo que puede pasar, o sea, después de una elección que vamos a tener el 6 de diciembre seguramente, con una abstención muy alta de aproximadamente el 60%, con una nueva asamblea donde la oposición sale de ella y se queda una mayoría del gobierno con una variedad de partidos políticos de oposición que posiblemente lleguen a un tercio, a lo mejor un poco más, pero quizás anden por el orden de un tercio, la oposición va a tener que asimilar un profundo fracaso en lo que hicieron y van a tener que de alguna manera reestructurarse, reorganizarse y repensarse como oposición. Y a partir de allí, si logran nuevamente constituir una unidad que nunca va a ser perfecta, una unidad donde seguramente va a haber algunos actores que van a quedar fuera porque sencillamente no les interesa estar allí. Bueno, pero si logran una unidad mínima, una coherencia mínima, pues tendrán oportunidad de reemprender la lucha. Si no lo hacen, seguramente habrá otros actores emergentes que salgan a liderar la oposición, lo cual puede ser bueno o puede ser muy malo. Y digo que puede ser bueno y muy malo porque no hay manera de predecir quién puede ser ese actor. Y sabemos que, bueno, que los flautistas de Hamelín siempre aparecen en las circunstancias de crisis y eso nos puede generar un gran problema. Entonces yo creo que en principio a la oposición le toca repensarse, porque aunque hoy en día hay justificaciones y argumentos para las diferentes posiciones, no importa qué tan buena pueda ser una estrategia, si no hay unidad en torno a ella, nunca va a llegar a ningún lado por muy buena y por muy ideal que pueda ser esa estrategia. Entonces diríamos que hay chavismo para rato, o no chavismo, porque yo creo que en ese punto ya el chavismo ha ido como quedando atrás y ahora es el madurismo, como le llaman otros. Entonces, esto es para rato. Bueno, hay que entender que el madurismo tiene apenas un 15% de apoyo, no tiene más. Pero siguen La estando allí. fortaleza del madurismo es mantener dividida la oposición en pedacitos que sean más pequeños que ese 15%. Pero el madurismo representa 15%. Y si al madurismo le sumas el chavismo, pudiéramos estar hablando en algo que anda por el orden del 24 o 25%, que si hubiese otro liderazgo en el chavismo, posiblemente pudiera volver a reunificar todo ese 24 o 25%. Eso me hace pensar que no hay chavismo para rato. Yo creo que hay chavismo y hay madurismo en la medida que la oposición no sea capaz de ponerse de acuerdo y no sea capaz de emprender una estrategia única. Yo creo que mientras sigamos en la discusión de si llegamos a una transición democrática por esta vía o por esta otra y no terminemos de tomar una decisión y ponernos de acuerdo, sencillamente no vamos a llegar a ningún lado. Si tú y yo pasamos toda la semana discutiendo cómo hacemos para ir del punto A al B, de aquí a Puerto La Cruz, y resulta que nunca llegamos a un acuerdo, pues lo que va a pasar es que nunca vamos a llegar a Puerto La Cruz. Entonces aquí de lo que se trata al final del día es de que se llegue a un acuerdo en torno a una estrategia que inclusive quizás no siendo la mejor estrategia, si hay unidad, ya hay cohesión alrededor de ella, puede ser mucho más fuerte que una estrategia perfecta alrededor de la cual no hay unidad y no hay cohesión. Para finalizar, ¿cuál es el camino que debe tomar la sociedad civil en el marco de esta coyuntura política? Mira, la sociedad civil es un actor fundamental en este proceso. Los actores políticos, los partidos políticos por sí solos no pueden con esto. Claro. Y no han podido aquí, no por la debilidad de los partidos políticos venezolanos que existen, sino porque no han podido en ninguna parte. O sea, la sociedad civil es un actor fundamental. Yo creo que cometemos un gravísimo error cuando colocamos las esperanzas fuera de nuestra propia sociedad y cuando empezamos a decir que alguien va a venir a salvarnos desde otro lado. Porque eso fue, aparte de cualquier otro problema, desmoviliza a la sociedad civil, la desempodera, la hace sentirse mucho más débil. El discurso de que nosotros no podemos
y de que necesitamos de otros para poder, y de que nosotros ya lo hicimos todo pero nada funcionó, es un discurso que no nos hace ningún favor y no nos ayuda en nada. Ya hay que recordar que Milošević, cuando estaba llevando a cabo un genocidio en los Balcanes, básicamente la OTAN intervino para parar a las tropas de Milošević e incluso para tratar de debilitar a Milošević y sacarlo del gobierno. Y Milošević se sostuvo. Y unos años después no lo sacó la OTAN, lo sacó el pueblo serbio. Hay que recordar que el muro de Berlín se mantuvo allí pese a que el mundo entero condenaba la existencia del muro de Berlín, condenaba el hecho de las dos Alemanias divididas sin ningún sentido, con familias básicamente a ambos lados del muro y con personas que morían por tratar de cruzar el muro, bien buscando la libertad o bien para reunirse con lo suyo. Y el muro de Berlín al final cayó derribado no por los marines, ni por la OTAN, ni por una fuerza extranjera, cayó derribado por los alemanes. Y yo creo que lo que nos toca es entender que a la sociedad venezolana le toca asumir el rol protagónico de devolverse la democracia, de volver a retornarnos a la democracia. Y no importa lo que los políticos hagan, lo que el liderazgo político haga, si la sociedad no los acompaña. Y aquí es fundamental que la sociedad civil asuma esa responsabilidad y ese rol que le corresponde. Muchísimas gracias por acompañarnos, Benigno Alarcón. Él es director del Centro de Políticas de Estudios de la UCAP aquí en Venezuela, y hasta la próxima edición esperamos pues volverlo a tener con nosotros en alguna oportunidad. Es importante, nosotros somos una ventanita para llevar la información a la gente en medio de esta crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela, y donde además la mayoría de los medios de comunicación social están censurados. Aquí está Impacto Venezuela para llevarles a ustedes información veraz y oportuna. Yo soy Mildred Manrique y me despido hasta la próxima.